nos vamos a ocupar de algunos temas legislativos porque la diputada Agustina Donet volvió a presentar la ley Vanessa en la legislatura santafesina y por eso estamos en contacto con ella a esta hora. Agustina, gracias por atendernos. Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por el espacio y un saludo también a toda la audiencia. Bueno, creemos que es necesario contar con esta ley porque estamos hablando nada más y nada menos que una iniciativa que busca proteger a los docentes que, como Vanessa Castillo, denunció un caso de abuso que se daba en su escuela. Esto, entendemos, le costó la vida, si bien la investigación hizo que el femicida, que el hombre que acabó con la vida de Vanessa esté preso, se sigue investigando porque sus familias, sus allegados, entienden que hay un autor intelectual de este hecho. Pero bueno, queríamos hablar con vos más que nada sobre qué establece esta iniciativa que esperemos pueda pasar por diputados, por Senado y transformarse en ley. Bueno, es en primer lugar una iniciativa que venimos trabajando con muchísimo esfuerzo. Esta es una vieja deuda de la legislatura, porque cuando sucedió el femicidio, el crimen de Vanessa hace ya 4 años, el martes se cumplieron 4 años de ese trágico suceso. Nosotros como Bloque Igualdad tomamos esta problemática junto a Silvia Burger, junto a mi compañero de bancada Rubén Giustiniani, y presentamos la iniciativa de la comisión redactora de la ley Vanessa, porque justamente veíamos la necesidad de sentar en la misma mesa a todos los actores intervinientes ante este tipo de situaciones. En eso estuvimos estos 2 últimos años de trabajo, en una comisión redactora que recibió a especialistas, a representantes de las instituciones públicas, con esto digo a los representantes del Ministerio de Seguridad, de Salud, de Educación, a fiscales, a jueces, a representantes del MPA, a los gremios docentes, a los colegios profesionales de abogados, de psicólogos. La verdad que se trabajó de una manera conjunta, participativa, para poder detectar justamente en cada una de las órbitas y de las áreas del Estado cuáles eran las falencias, qué era lo que había que mejorar, para poder trabajar también con las organizaciones sociales que ante esta ausencia del Estado muchas veces o falencia del Estado son quienes están asistiendo a las familias, asistiendo a las docentes, asistiendo a todos aquellos que detectan y deciden denunciar los casos de abuso sexual infantil, porque es muy importante decir que esto es una obligación también. Entonces, bueno, cómo el Estado acompaña en ese sentido, y hemos logrado un texto de ley Vanessa que comprende fundamentalmente un sistema de protección integral, como decía, para aquellos actores que intervienen y que tienen la obligación de denunciar, que crea además un observatorio único para relevar toda esa información, para sistematizarla y para poder también crear muchas mejores políticas públicas, porque sabemos que la ley Vanessa es una herramienta, pero no es lo único, sino que en la provincia de Santa Fe tenemos que avanzar también con un montón de otras leyes que hacen a la garantía también de los derechos de nuestros niños, y que dispone también medidas para la protección de los adultos, que regula la Cámara GESEL, que demanda protocolos de intervención, que crea un programa también de denuncia. La verdad es que estamos muy contentos con este proyecto porque, como te digo, llevó muchísimo trabajo y además llega con un consenso de muchísimos diputados y diputadas, aproximadamente entre 20 y 25 diputados acompañan la iniciativa con su firma como coautores, así que creemos que va a tener un tratamiento celero. Bien, Agustina, entendemos que para poder concretar todas estas acciones que ustedes plasmaron en la iniciativa se necesita una asignación presupuestaria. Nosotros sabemos que la provincia tiene dinero, pero estamos hablando de un presupuesto muy grande como para hacerla efectiva a esta ley. Te pregunto, como para que realmente sea un justificativo o un freno para ponerla en marcha. No, en absoluto. A ver, justamente el proceso de construcción de esta ley, que tenía que ver con poder recoger a todos estos actores, tiene como objetivo crear una ley que tenga la posibilidad de crear una actuación interinstitucional. No puede ser, porque en este caso no solamente tiene que intervenir niñez, no puede, ante la situación de vulneración de derechos se tienen que activar diferentes protocolos interministeriales. Realmente no había claridad en este aspecto, hasta al día de hoy no hay claridad en este sentido, así que me parece que lo fundamental tiene que ver no con un presupuesto, que claro que lo tiene que tener un presupuesto acorde para poder llevar adelante el programa de protección de niños, para
poder garantizar también la protección de los equipos territoriales, de quienes intervienen ante estas situaciones, de quienes denuncian. Necesitamos, obviamente, toda política pública necesita de un presupuesto, así que, pero creo que la mayor, ¿cómo decirlo? La mayor traba hoy y al mismo tiempo el mayor compromiso tiene que ser que podamos aceitar los mecanismos interministeriales, interestatales, los tres poderes del Estado accionando en un mismo sentido, que sea proteger el interés superior del niño y proteger, en este caso, a nuestros docentes, pero sabemos que puede haber en un montón de áreas del Estado personas que detecten situaciones de vulneración de derechos. Así que creo que en ese sentido la ley es realmente muy positiva, que llega, por supuesto, dispone, por supuesto, la necesidad de modificación, por ejemplo, de partidas presupuestarias, para implementar todas las reformas edilicias, para incorporar y capacitar recursos humanos necesarios para el cumplimiento de la ley. Eso está contemplado también en el texto, así que no debería ser en absoluto una traba, sino al contrario, debería ser un imperativo. Bueno, entendemos también que más allá de todos los ministerios que tienen que formar parte de la concreción de lo que ustedes plasmaron en la iniciativa, se necesita un apoyo fundamental de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Y totalmente. La justicia y las fuerzas de seguridad en este aspecto tienen un papel clave. Por eso yo decía, la ley Vanessa es una herramienta muy significativa e importante, pero viene de la mano con un montón de otras deudas de la legislatura santafesina, y viene de la mano también con herramientas que ya hemos podido conquistar, porque nosotros en la provincia de Santa Fe, y también fue una iniciativa de nuestra compañera Silvia Burger y de Rubén Justiniani, logramos una ley Micaela para que los agentes estatales se capaciten en perspectiva de género, en perspectiva de derechos humanos, en perspectiva de diversidad, para poder atender esas situaciones también, y otro tipo de situaciones que hacen a los derechos de los niños, de los jóvenes. Entonces creo que poder avanzar también con una ley de educación sexual integral es muy significativa, porque los niños en el ámbito en el que hablan es en el ámbito escolar. Entonces no puede ser que nosotros no podemos hablar de una ley Vanessa sin hablar de una ley de educación sexual integral. Sí, y si no hablan, el contacto que tienen con los docentes hace que en distintas expresiones, en dibujos que hacen, en manifestaciones, a través de distintas actividades, el docente esté atento y detecte que algo está pasando, ¿no? Y que hoy en día, ante esas situaciones que sabemos que se dan, un docente esté totalmente indefenso, sea alguien tan vulnerable como para manifestar y proteger a ese menor, es inentendible que esta iniciativa no pueda avanzar rápidamente y se transforme en ley, ¿no? Porque estamos hablando de los menores. Nosotros en los medios de comunicación estamos al tanto de realmente lo que pasa. También sabemos los casos de niños que son vulnerados en sus hogares, y los docentes tienen miedo de denunciar porque terminan siendo culpados ellos por esos actos, investigados y hasta detenidos. O sea, es una situación realmente muy, muy fea, muy engorrosa que se está dando en las escuelas de Santa Fe. No solo de Santa Fe, pero bueno, acá sabemos qué pasa. Sí, a mí al respecto de esto me parece muy importante hacer una consideración, que es cualquier adulto que detecte, que sea consciente o que se le informe o sea noticie de que hay una vulneración de derecho, puede ser en un caso de abuso sexual infantil, pero sabemos que puede ser también otro tipo de casos de violencia, tiene la obligación de denunciarlo. Ahora, y esto, digo, va más allá del rol docente. Yo, vos, cualquiera de los oyentes que nos estás escuchando, tiene el deber de denunciarlo. Entonces, lo que estamos hablando cuando hablamos de ley Vanessa es qué programa de protección, de apoyo a las personas adultas que participan en carácter de denunciante, que han sido testigos o que acompañan, podemos tener en nuestra provincia. Entonces,
es muy importante este proyecto porque dispone una protección en términos de reserva de identidad, en términos de que es necesario que esas personas, ante la actuación que les corresponde en sus funciones, puedan reservar su identidad y puedan ser pasibles de la responsabilidad administrativa, digamos, en términos que sean serios, digo, en el caso de que no denuncien. Porque realmente no tenemos un sistema integral que hoy permita esa protección, que permita también actuar en términos de no llegar al caso de Vanessa Castillo. Me parece Totalmente. que acá hay un montón de docentes que han denunciado, que no le han dado licencia inmediata, que no han conseguido los traslados o que los han trasladado de forma absolutamente arbitraria, que no han sido acompañados de ninguna forma en su contención psicológica, emocional, con el impacto que también genera en la detección de un caso de abuso sexual. Bueno, lo hemos visto con la misma familia de Vanessa Castillo. No han sido acompañados por el Estado en estos 4 años de una forma real. En buena hora que el gobierno provincial se haga cargo de esto, en buena hora que podamos dar una respuesta, una actuación y que nos hagamos cargo también de que necesitamos una ley Vanessa como legislatura de Santa Fe. Así que yo creo que esto implica un gran compromiso de los actores estatales, un gran compromiso de las organizaciones para seguir acompañando cuando el Estado no está presente, un gran esfuerzo también de parte de toda la sociedad que tiene que seguir visibilizando esto, que tenemos que seguir denunciando. Es el deber también denunciar cuando detectamos un caso, como decía, de vulneración de derechos, y creo que estamos también trabajando en ese sentido con otros proyectos muy significativos como es la Ley de Educación Sexual Integral, que no podemos, como yo decía antes, hablar de ley Vanessa sin hablar de educación sexual integral, porque es de esa forma en la cual vamos a poder seguir protegiendo a los niños y a las niñas de nuestra provincia. Así que ojalá que pronto en la Cámara de Diputados le podamos dar media sanción y que el Senado también después le dé un tratamiento. Agustino, ¿cuáles son los tiempos legislativos? Vos ya ingresaron el proyecto, ya está tratado en comisión, queda el debate en Cámara de Diputados, que se puede dar ni bien inicie el periodo de sesiones ordinarias. Y el proyecto ya está ingresado formalmente en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Ahora nosotros, si bien lo podemos trabajar en las distintas comisiones que les sean asignadas al proyecto, en la próxima sesión ingresaría al orden del día de la sesión, ahí se le asignan las comisiones, vamos a ver qué comisiones se le asignan. Nosotros esperamos que no tenga demasiadas comisiones porque justamente venimos de 2 años de trabajo de ley Vanessa. Me parece que con que vaya directamente a asuntos constitucionales deberíamos poder inmediatamente estar tratándola en el recinto, pero bueno, vamos a ver los acuerdos también en la labor parlamentaria para ver si eso puede suceder, y bueno, y una vez que tenga media sanción en la Cámara de Diputados pasaría al Senado y allí ya empieza todo el trámite legislativo en la Cámara Alta. Bien, bueno, estaremos siguiendo las alternativas y el recorrido que haga este proyecto, que ojalá se transforme en ley en este 2022. Agustina, como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, de parte de nuestro bloque, de Rubén Justiniani y de parte mía por habernos acompañado en todo este proceso, y también de parte de las diputadas que formaron parte de la construcción de la iniciativa. Por favor, ustedes por su tarea. Gracias. Buenos días. Agustina Donet, diputada provincial, hablando sobre la ley Vanessa, ¿no? Que busca nada más y nada menos que eso, unificar las fuerzas, las tareas ministeriales para proteger a los adultos, más que nada a los docentes y a los menores que denuncien casos de abusos o vulneración de sus derechos en las distintas instituciones, inspiradas en la situación de Vanessa Castillo, que fue brutalmente asesinada de 13 puñaladas en la escuela en la que era docente un 15 de febrero. Se cumplió hace muy poquitos 4 años de ese hecho. Fue noticia hace muy pocos días porque sus familiares no podían pagar las costas del abogado que llevó un tramo de la causa. Así que empieza el tratamiento ya en la legislatura santafesina con esta iniciativa.